Bienvenidos a su programa, su ratito, su devocional, llamémosle así, Rema Matrimonios. Le damos las gracias infinitas al Señor que nos permite compartir su palabra, compartir estas buenas nuevas, compartir esperanza, compartir confianza, compartir aquello que da vida y es su palabra. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este programa con otras personas y por creer que verdaderamente Dios está haciendo, a través de este programa nos han dicho algo nuevo en ellos, ¿verdad? Porque sí, les está dando esperanza y confianza. El Salmo 127:1, donde dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Recordemos, está todo en el Señor. Él es el que edifica, no de remiendos, sino de cosas nuevas. Así que sobre esa esperanza es que le hablamos. Mi nombre es Johevet y el nombre de mi esposa. Johnny Sandoval, mucho gusto. Muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes en este nuevo programa. Como decía mi esposa, ¿verdad? Trae esperanza, porque es que la palabra de Dios, dijo el salmista, que no vuelve vacía al Señor, ¿verdad? Dijo el siervo de Dios, la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que produce, como veíamos en el programa anterior, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y mi esposa terminó el programa anterior diciendo que el que ama a Dios guarda su palabra. Hoy traemos un tema que se llama... Y es palabra de Dios, eso fue algo que nos advirtió el Señor, ¿verdad? Si me amas, guardas mi palabra, obedeces mi palabra. O sea, yo no puedo decir que amo a Dios y no obedecerlo. Es como aquel hijo que uno puede tener y que te dice, pa, yo te amo, y hace un desastre de cosas, ¿verdad? Muchas veces puede ser que me ama ese hijo, pero su vida está muy enredada y todo, y trae tal vez mucho sufrimiento, y eso es lo que hacemos muchas veces con Dios Padre, pero Dios Padre quiere libertarnos. Y ese es el primer mandamiento, ¿verdad? Que Jesús resume toda la ley en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás al prójimo como a ti mismo. El problema es que a veces nosotros ni nos amamos nosotros mismos. Entonces no podemos amar al prójimo y menos a Dios, pero en eso consiste el amor, en que Dios nos amó primero y lo ha mostrado a través de este gran sacrificio en la cruz, ¿verdad? Porque el amigo da la vida por sus amigos, morir en una cruz por un montón de pecaminosos como nosotros, ¿verdad? Dice que lo humilde del mundo Dios lo escogió y a todos nosotros nos sacó de las tinieblas, ¿verdad? En su gracia, en su amor, en un momento que nosotros se nos reveló la palabra, la fe creció en nuestro corazón y sí, Señor, aquí estoy, yo quiero que me des vida eterna, te entrego mi vida, reconozco que ese sacrificio en la cruz del Calvario, que moriste en mi lugar, es una muerte sustitutiva, ¿verdad? Estábamos condenados, la paga del pecado y la muerte, pero Jesucristo ocupó ese lugar y nos da la vida eterna como un regalo. Eso es lo que dice, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y como decía mi esposa en el programa anterior, en Juan 14:23, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, inmediatamente le hace ver, me rechazas a mí, rechazas al Padre, y rechazas al Espíritu Santo, por ende, porque todos ellos trabajan con un solo propósito, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que tener claro qué es y a quién quiero obedecer y a quién estoy amando. Muchas veces, tristemente, en estos tiempos estamos viendo que hay mucho amor, pero para lo equivocado, para causas equivocadas, para hombres equivocados, para dioses equivocados, para situaciones equivocadas, sentimientos equivocados. Estamos amando a todo y aborreciendo todo lo que Dios ama, irónicamente. Y ustedes, entre líneas, sepan de qué estoy hablando. Amamos todo lo que Dios aborrece y estamos haciendo mucho. La palabra de Dios habla claramente, el que es amigo de este mundo, y no es que estamos hablando del mundo en sí mismo, sino de la conducta de este mundo, a lo cual se le está llamando malo a lo bueno y bueno a lo malo. Estamos yéndonos contra lo que es la palabra de Dios, contra la voluntad de Dios, contra lo que Dios ama y le pertenece a Él, y estamos aborreciendo lo que viene de Él y decimos es malo, es esto, causa división, y empezamos a atacar y atacan las cosas que son de Dios, y las cosas que son de este mundo se les está haciendo altares para todo, tristemente. O sea, se les está dando tributo a cosas que son abominables y desagradables a Dios. Porque... Sí, y esto es lo que Jesús enseñó antes de subir al cielo, ¿verdad? Ya en Mateo 28,
la gran comisión se conoce, ¿verdad? En los últimos versículos Jesús dijo: todo poder y autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer lo que les he enseñado, dice. Y estaré con ustedes todos los días hasta el fin, ¿verdad? Entonces, como decía mi esposa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, ¿verdad? Es decir, Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, sino que les enviaré el Espíritu Santo y Él estará con ustedes, los guiará a toda verdad y les enseñará también las cosas que nos ha mandado, ¿verdad? A veces uno está en una situación y viene esa palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, ¿verdad? Como habíamos visto en algunos programas anteriores, a veces cómo hemos de pedir no sabemos. Pero que el Espíritu Santo, dice en Romanos, ¿verdad? Capítulo 8, intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Que cómo hemos de pedir no sabemos, pero Él se compadece de nuestras debilidades, que las conoce, ¿verdad? E intercede para que nosotros podamos salir victoriosos. Y como leíamos en el programa anterior, Jesús dijo: nadie las arrebatará de mi mano. O sea, hay una confianza plena en esa vida eterna, ¿verdad? Jesús les dijo a aquellos 70 discípulos allá en Lucas, ¿verdad? Que los mandó a evangelizar, ¿verdad? A llevar las buenas nuevas, evangelios, buenas nuevas de salvación, ¿verdad? En Cristo hay salvación, hay vida eterna. Y ellos llegaron gozosos porque los demonios se les sujetaban en el nombre de Él. Y ellos: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. No se alegren de eso. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Hay una confianza, hay una certeza, ¿verdad? De que tenemos vida eterna. Y eso también quería compartirles en 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo, las personas que creyeron o que creen en Jesucristo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Aquí está relacionado a este versículo que compartía mi esposa, que el que ama a Dios guarda su palabra, guarda sus mandamientos. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y aquí hay algo importante, ¿verdad? Que dice: el que dice yo le conozco. Es cierto, Jesús dijo allá en Juan 17, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero ¿cómo podemos obedecer nosotros a una persona si no le conocemos? No, es imposible. Así es simple, es imposible. Yo puedo conocer de vista a alguien, pero ya para conocer a alguien verdaderamente como es, como piensa, tengo que pasar con esa persona, tengo que escucharlo, tengo que conocerlo, tengo que saber cómo piensa, cómo actúa. Por eso dicen por ahí que los estafadores, cuando quieren venir a hacer algo contra una persona o una empresa, conocen mucho de ellos. ¿Por qué? Para llegarles a hablar de una manera en que los otros crean que son parecidos, y ahí se gana la confianza. Por eso por ahí dicen que si usted quiere conocer a alguien, deje que él hable. Y es lo que tenemos que permitir. Ver que Jesucristo habla en nuestras vidas, que abrir la palabra de Dios, conocerlo a través de la palabra, conocerlo a través de la oración, conocerlo a través de este y de otros para la gloria de Dios, otros muchos programas que están hablando de Cristo, que están hablando de la palabra de Dios. Entonces sí podemos, cuando ya empezamos a saber de Él, podemos conocerlo y saber qué es lo que Él piensa, y lo que Él piensa nos los ha transmitido. Entonces ya no vamos a ser como olas llevadas para diferentes lugares. Ya no va a venir una ola ahí de esto dice Dios, y ay sí, y no dice esto, ay sí, no. ¿Qué es lo que viene de Dios? Y ya cuando usted conoce qué es lo que viene de Dios, porque está escrito, ya usted, ya no se lo van a bailar como dicen por ahí, sino que usted va a saber, eso no es de Dios.
Dios no le gusta eso, Dios no permite eso, a Dios, y entonces ya usted empieza a hablar de lo que Dios conoce y de lo que no, porque ya está escrito y usted está interesado en conocer a Dios. Sí, y ya digamos empezamos a conocer cuando leemos la Biblia, y era el programa anterior que mencionábamos, escuchar la voz de Jesús ahí en la palabra de Dios, ¿verdad? Obviamente, Pablo le dice a Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, instruir, corregir, redarguir, ¿verdad? A fin de perfeccionar al hombre de Dios enteramente preparado para toda buena obra. Y es que a veces sucede algo, Johnny, ahorita en estos tiempos lamentablemente se está vendiendo mucha literatura. Hay literatura muy buena, nosotros somos testigos de eso, hay literaturas muy buenas que te llevan al conocimiento de Cristo porque te agarran y te van enseñando bíblicamente y te ayudan. Pero lamentablemente a veces vemos literatura que se hace llamar cristiana, ¿verdad? O sea, que se enfoca en Cristo. Y es un fraude, con todo respeto que se merece, es un fraude. ¿Por qué? Porque te mencionan un versículo y te desarrollan todo el concepto de lo que el escritor quiere transmitirte. Y no es lo que la palabra de Dios está diciendo, sino lo que él transmitió. Y tristemente una persona que tal vez no conoce o conoce muy poco, agarra este libro y dice, esto es una revelación, mira, yo nunca había conocido a Dios de esta manera, entonces Dios se presenta de esta manera, Dios es así. Y no, es muy lejano lo que te está transmitiendo esa persona con la verdadera identidad de Dios. Uh-huh. Pero ¿por qué te comes aquello con una seguridad de que es bueno? Porque no has sido verdaderamente a la palabra de Dios. Hay dioses que te están presentando en libros que no son de Dios, o sea, no son cristocéntricos, no son bíblicos. Pero como no has leído la Biblia, consideras que todo es bueno. Y ahí es donde tienes que ir a ese filtro. Nosotros tenemos un filtro en el Espíritu Santo. Él es el que nos va a indicar. Pero tenemos que, antes de empezar a ir a otra cosa, a otros libros, tenemos que leer la palabra de Dios. Son libros que se enfocan mucho en lo que es la psicología, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que es también la motivación. Uh-huh. Que no son malas, pero no podemos confundir la psicología y la motivación con Cristo. Sí, ¿y por qué? No lo podemos, porque, no son lo porque mismo. Muchas veces la motivación lo que hace es exaltar mi ego, ¿verdad? Y recordemos lo que dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengue para que él crezca, ¿verdad? Y Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, palabras de Pablo, ¿verdad? Entonces, este es el verdadero palabra de Dios, la palabra, digamos, como decía mi esposa, bíblica que está ahí, ¿verdad? Porque muchas veces nos dejamos ir por la parte psicológica. Doctrinas inclusive nuevas, Johnny. ¿Sí? Hay gente que yo he escuchado tristemente dentro del pueblo de Dios que conoce, digamos, ¿cómo se llama? La palabra de Dios. Y algo le sonó muy bonito. Ay, y entonces se encuentra como que esto es algo nuevo y que le emociona y le motiva y le hace ver como que todo lo demás que ha aprendido por los años ha sido basura y que no es de Dios o que no es tan revelador como esto. Y es totalmente fuera de lo que es el consejo de la Biblia. Nosotros aquí no queremos hacer un revoltijo de cosas. Aquí nosotros a ustedes le hablamos de lo que la palabra de Dios dice. No lo que el mundo, la sociedad, las circunstancias o la moda te están dando. Y correcto, y ahora que estábamos hablando de conocer a Dios, ¿verdad? Qué bonito hacer estudios bíblicos de su omnisciencia, de su omnipresencia, de que es un Dios todopoderoso, que es un Dios soberano, que es un Dios que trasciende, ¿verdad? Que es el amo de todo el universo, ¿verdad? Esos atributos, el amor, la paz, ¿verdad? Todos esos atributos de Dios, la compasión, todos poder ir conociéndolos para que de esa manera tener nosotros un panorama amplio de ese Padre que un Padre amoroso, la príncipe de paz, misericordioso, consejero un amor admirable, eterno. ¿sí? Así que, ¿qué podemos decirle finalmente? ¿Qué es lo que le podemos decir? Que si usted busca la verdad y la busca en el lugar correcto, en la palabra de Dios, y quiere obedecerla, y quiere someterse a ella, va a encontrarlo, porque Dios se revela a los que le buscan. Dios se hace visible y se hace audible. Dios no se esconde, Dios quiere ser encontrado, porque si quisiéramos encontrarlo y Él no quisiera, no lo vamos a encontrar. Él se revela. Y para muestra, aunque el mundo lo ha querido ir eliminando poco a poco, hay un antes y un después de Cristo. Está la cruz,
Fíjese en la cruz. Dios murió por usted y por mí en esa cruz, llevando sus pecados y los míos. Ahora lo que usted necesita hacer es lo que nosotros hicimos, no ser buena gente, ni cambiar cosas, sino reconocer mi pecado y arrepentirme delante de Dios y reconocer ese sacrificio como única pase para llegar a Dios. Que el Señor te bendiga. Que el Señor Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Que el Señor cumpla su propósito en usted. Bendiciones.